Uganda vive horas difíciles tras las recientes elecciones presidenciales que no lograron modificar el clima político del país. And we do so together. Y la tensión volvió a instalarse en Uganda, la pequeña nación de 32 millones de habitantes, ubicada en el corazón del África Oriental. Tras las recientes elecciones presidenciales, la Comisión Electoral del país oficializó un nuevo triunfo del presidente Yoweri Museveni, quien gobierna con mano férrea desde hace 30 años. La oposición no dudó en denunciar fraude y su líder, Kizza Besigye, quien obtuvo algo más del 35% de los sufragios contra el 60% del presidente, fue encarcelado 4 veces luego de los comicios. Los observadores de la Unión Europea denunciaron que el gobierno creó una atmósfera de intimidación durante todo el proceso electoral. Señalan que las comunicaciones fueron cortadas durante el comicio, como así también algunas de las carreteras principales del país. Este clima se enrareció aún más luego que en la semana el opositor Besigye fue arrestado cuando se disponía a salir de su casa, donde permanecía bajo arresto domiciliario para participar de una marcha en contra del fraude electoral. Una y otra cuestión, el dudoso triunfo oficial y el encarcelamiento del líder opositor no hacen más que abonar la crisis y la violencia como males recurrentes en la historia reciente de Uganda. Museveni es el líder africano que más años lleva en la presidencia. Llegó al poder en 1986, luego de la dictadura de Milton Obote, bajo la cobertura del Partido de Liberación del Pueblo. Durante su primer gobierno, estabilizó el país y se convirtió en aliado de Occidente, pero con el correr de los años fue radicalizando su postura y asumió un perfil dictatorial. Organizaciones no gubernamentales, activistas e incluso gobiernos vecinos han acusado al régimen de Museveni por su escaso respeto por los derechos humanos y de tolerar la violación de las libertades básicas de diferentes colectivos, entre los que se encuentran las personas homosexuales. El asesinato en 2011 del activista David Kato, ícono del movimiento gay ugandés, hizo saltar alarmas dentro y fuera de sus fronteras. Pero ya desde antes, el odio y la violencia homofóbica venían creciendo de manera preocupante, especialmente a partir de 1999, cuando los medios de comunicación favorables al presidente humillaban y denigraban desde sus páginas a figuras conocidas que se habían asumido públicamente como gays. En agosto de 2014, el Tribunal Constitucional ugandés derogó, solo por cuestiones formales, la ley por la cual Museveni pretendía castigar la homosexualidad con cadena perpetua. Pero esta pequeña victoria no supone el fin de los ataques discursivos y físicos a los homosexuales. Ni siquiera la presión de los gobiernos extranjeros, por caso las sanciones económicas de los Estados Unidos, logró frenar la espiral de odio y violencia acentuada por las campañas de las iglesias evangélicas y que continúa con distintas modalidades hasta hoy. Museveni viene ganando elecciones desde 1985, amparado en la Constitución, que le permite la posibilidad de reelección indefinida. En todas las elecciones siguientes, desde 1991, cuando finalizó su primer mandato, resultó reelecto en medio de denuncias de fraude, en algunos casos con el 100% de los votos emitidos. Desde entonces, solo a partir de 2013, el presidente permitió la participación de partidos políticos en comicios abiertos, ya que hasta allí regía un sistema de partido único. Uganda es un país con considerables recursos naturales, suelos fértiles, lluvias regulares y grandes yacimientos de cobre y cobalto. La agricultura, principalmente el cultivo de café, es el sector más importante de la economía y da empleo a más del 80% de los trabajadores. Y la población, unos 32 millones de habitantes, en su enorme mayoría católicos, tiene además un aceptable nivel educativo con altas tasas de educación secundaria y universitaria.
No obstante, la historia política más reciente no deja demasiado espacio para el joven país africano que sigue soñando con un cambio político a tono con sus enormes posibilidades futuras. Observadores europeos y también integrantes de la Embajada de Estados Unidos estuvieron reunidos con los líderes de la oposición y le pidieron a las autoridades que hagan público el registro de votos de cada colegio electoral. Un dato, la ley en Uganda prevé o le da 10 días a aquellos que denuncian fraude para poder hacer sus alegatos. Claro, estamos hablando de un país y de un líder que hace 30 años que está en el poder y justamente no está muy apegado a las tradiciones democráticas, Raúl. Además, un país que desde 1962, que fue cuando declaró su independencia, nunca tuvo una alternancia política democrática. Es decir, ya cuando en ese momento derrocaron al rey Mutesa, que hubo mucha expectativa con que el país volviera a ser democrático, a partir de ahí se dieron sucesivos golpes de Estado hasta que asume Museveni en 1986 y nunca más permitió que nadie le ganara una elección. 2 veces Milton Obote, Idi Amin, nada menos en el medio, de 1971-79, el que hizo famoso Uganda, me parece, Idi Amin, pero fueron golpes sucesivos hasta que llega Museveni y a partir de ahí, de 1986, no hubo el régimen de partido único. Primero, 2013, se abrió la posibilidad de otros partidos, pero esta primera elección, la verdad que deja muchas dudas, ¿no? Lo que tienen muchas veces estas democracias, entre comillas, en África es que son muy funcionales a las grandes potencias. En el caso de Uganda es un país aliado muy estrecho de Estados Unidos. De hecho, el Museveni, el presidente que acaba de ser reelegido, hace poquito estuvo en la Casa Blanca, se sacó una foto con Michelle Obama y con Barack Obama y esto produjo un escándalo en la comunidad gay norteamericana porque obviamente, por lo que acabamos de escuchar en el informe, esta barbaridad de condenar a prisión perpetua, etcétera. Pero lo que es interesante también es, aparte de que, bueno, que hay bases militares, asesores militares del Pentágono, es un país estrechamente vinculado a Estados Unidos militarmente, desde Uganda se han producido varias de las invasiones o de las operaciones militares norteamericanas. Por ejemplo, a Ruanda, por ejemplo, la de Sudán Sur. ¿Se acuerdan ustedes que Sudán del Sur es uno de los últimos países que se ha incorporado a Naciones Unidas, creo que fue en el 2013, riquísimo en petróleo, y bueno, y toda esta zona africana también riquísima en recursos naturales. Claro, es lo que responde al estereotipo que tantas veces hablamos, ¿no? Del África, independencia en la década del 60, caso de Gran Bretaña, del Reino Unido, grandes líderes de masas, asesinatos, corrupción, golpes de Estado, bases militares e inmensas riquezas naturales que no son aprovechados por la población local. Y esta dictadura afines o funcionales a esto, ¿no? A este saqueo de los recursos. Bien, estaremos atentos a qué respuesta da la justicia, ¿no? Estos alegatos por parte de la oposición hablando de fraude en Uganda. Tenemos que hacer la última pausa en Visión 7 Internacional. Vamos. Se comunicó con nosotros Silvia de Rosario, el programa es imperdible y pidió que un día expliquemos el perfil del presidente francés. Luis de Mar del Plata, ¿cómo puede ser que después de todo lo que hizo Evo Morales no vote en su gestión? Néstor de Florida no supo la incógnita y dice que es un gusto vernos. Juliana de Luján de Cuyo tampoco supo la incógnita, el nombre de nuestro personaje y dice gracias por el trabajo que hacen. Alberto de Comodoro Rivadavia no supo la incógnita, pero nos saluda a todos. Igual que Claudia, viene difícil el tema de la incógnita. Último dato. Ahí está, el último dato. Cuando solo tenía 20 años nuestro personaje conoció al pintor Max Ernst en Londres, con quien vivió un romance clandestino y se situó en el centro mismo de la experimentación surrealista. Le damos el dato de la incógnita luego de la pausa. Ya volvemos.